Sí, vamos live, perfecto. Venimos hablando en esta serie acerca de la honra. La verdad que a mí fue un concepto que cambió mis relaciones y la manera de relacionarme con la gente en el día a día. Como había dado como introducción, en un contexto donde tuve que aprender a defenderme mucho de la gente de palabras ásperas o de actitudes duras, yo aprendí a ser áspero y duro. Entonces con el tiempo tuve que desaprender eso y aprender a cómo cuidar las relaciones, aprender a cómo cuidar la gente para poder construir puentes y por medio de los puentes poder mostrar mejor a Cristo, poder dar mejor testimonio, poder edificar más a las personas con las cuales me relacionaba, ¿verdad? Y básicamente hablábamos que la honra es tener en alta estima a la persona y tratarla con alta estima, más allá de que lo merezca o no. Del tema de merecer no entra en la ecuación, porque si fuera por merecer, unos merecen más, otros merecen menos, y si fuera por merecer, muchas veces nosotros también estaríamos fuera de muchas cosas. Entonces nunca es por un tema de merecer, siempre es por un tema de que Dios nos pide que nosotros vayamos la milla extra, de que cuidemos a la gente. Y hablamos que el concepto de la deshonra es como la niebla en los aeropuertos. O sea, la deshonra al inicio parece que no molesta, como la niebla, no molesta. Pero llega un día que hay tanta niebla que bloquea todo y no puede haber movimiento en un aeropuerto porque hay tanta niebla que no permite que las cosas se den. Lo mismo ocurre con la deshonra. Tantas veces destratamos a gente o ignoramos personas o no la tratamos bien, la deshonramos o no la cuidamos, un montón de cosas que hace que las relaciones se bloqueen. Más o menos en todo eso habíamos quedado la vez pasada. Ahora, vamos a hablar ahora en el por qué debemos honrar, por qué debemos de hacerlo. Y bueno, tenemos que entender que el no hacerlo o hacerlo afecta enteramente mi círculo de relacionamiento. Miren qué interesante este versículo que nosotros encontramos aquí en la palabra. Ahí está, para que usted vea mejor. Dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto, y al que deban honor, ríndanle honor. ¡Wow! ¡Qué tremendo este versículo!, ¿no? Vamos a sacar la parte de pagar los impuestos y de pagar la contribución, que todos nosotros lo hacemos, ¿verdad?, en nuestra vida diaria. La segunda parte de este versículo nos muestra que hay gente a la cual le debemos respeto, que es muy probable que nos hemos quedado guardado el respeto que debemos de darle. Y hay gente a la cual debemos de darle honra, que nos hemos quedado guardada la honra que deberíamos de darle. Porque por algún motivo hemos justificado que esta persona no es digna de mi respeto y no es digna de mi honra. Sin embargo, Pablo nos está diciendo, hey, nosotros tenemos que aprender a respetar y tenemos que aprender a honrar. Y es muy probable que en nuestro círculo de relacionamientos, todos nosotros tenemos gente a la cual deberíamos de tratar con un poco más de respeto o con un poco más de honra, y nos hemos quedado guardada la honra. O en medio de una sociedad donde no se honra mucho a la gente o donde no se habla mucho acerca de la honra o no se habla mucho acerca de afirmar a las personas, nos hemos acostumbrado a no tener palabras de afirmación. Nos hemos acostumbrado a no tener palabras de apoyo, palabras de ánimo, palabras de honra o palabras de reconocimiento de algo. Yo siempre digo que nuestra sociedad española tiene el síndrome de Messi o el síndrome de Cristiano Ronaldo. Usted elija el equipo que usted quiera. ¿Cuál es el síndrome? La sociedad española no tiene problema de reconocer a alguien cuando tú eres el crack número uno de algo. De ahí para abajo, si tú no eres el crack número uno, me cuesta afirmarte. Me cuesta darte palabras de afirmación.
Me cuesta reconocer lo bien que lo has hecho. Me cuesta decir, wow, aplaudir cada progreso y cada pequeño progreso. Es como que si tu progreso no es gigantesco, fabuloso, grande, bien reconocido y tú eres un fenómeno en lo que haces, me cuesta reconocerte, ¿verdad? Y hay todo un tema ahí que es cultural, que nos cuesta, que se nos impregna en la mente y en el corazón, donde nos cuesta verdaderamente poder hacer eso, ¿no? Yo lo hablaba en la conferencia precisamente del viernes de las relaciones interpersonales efectivas, que un amigo español que tengo me decía, no, la diferencia entre la cultura española y la cultura americana es que en la cultura americana tú haces hasta aquí y te reconocen hasta aquí. En la cultura española hacemos hasta aquí y nos reconocen esto. Y es como que es algo que está metido en nuestra cultura. Y digo nuestra cultura porque yo como latino somos idénticos. Acá no es un tema de que si español o no español. Somos así. Y estamos metidos en la misma ecuación. Entonces nosotros tenemos que aprender que hay una actitud que tenemos que nosotros, y yo lo decía también en esta conferencia, nosotros tenemos que quitarnos de encima el ser reactivos a las cosas. Y tenemos que comenzar a ser proactivos, generar los cambios. Ser nosotros el que honra primero, el que habla primero, el que respeta primero, el que dice las palabras de afirmación primero, el que dice las cosas buenas primero. Tenemos que ser nosotros quien tome esa iniciativa. Por eso yo quiero animarle que usted se vaya hoy con el deber de aquí. ¿Quién es gente que usted tendría que honrar un poco? Reconocerla un poco, decirle algo que tiene guardado hace años, decir, esta persona hizo esto por mí, nunca se lo agradecí de la manera correcta, o esta persona me ayudó de tal manera y nunca le conté cómo esa ayuda que me dio tal resultado bueno y sería bueno que lo escuchara, o qué persona por algún motivo que cometió un error, tú dejaste de honrarla y de respetarla. Y quiero decirte esto, toda persona tiene que ser juzgada por su mejor momento, no por su peor momento, por su mejor momento. Y si una persona que te ayudó, te echó una mano, te orientó, te dio herramientas de vida, hizo algo por ti, pero más adelante en la vida falló, se equivocó, metió la pata, pecó, no te ayudó, no la juzgues por el momento actual, júzgala por su mejor momento y por las cosas buenas que sí hizo en tu vida en ese momento, porque en eso está la base de la honra, en eso está la base de tratar bien a la gente, porque reconocemos las cosas buenas que Dios ha hecho. Ahora, en el mundo de la honra, la Biblia nos da varios énfasis. Prácticamente no se escapa ninguna relación. Todas las relaciones que nosotros tenemos, todas esas relaciones están en la Biblia, donde Dios nos da instrucciones de cómo tratar con esa gente. Por ejemplo, a las autoridades. Miran, den a todos el debido respeto. Den a todos. Una de las cosas que yo decía que esta nueva generación que viene atrás tiene el concepto que el respeto se tiene que ganar. Y la verdad que no. El respeto se da primeramente porque Dios nos dice que tenemos que respetar a todos. Es un mandato de Dios que yo tengo que respetar a la gente. Distinto es que alguien se gane mi autoridad, que alguien se gane mi confianza, que alguien se gane mi corazón. Yo tengo mucha gente a la cual respeto que no tiene ganado mi corazón, pero los respeto. Porque el respeto, Dios me pide que lo dé. Y también el respeto es la base de las relaciones humanas. Si nosotros anduviéramos todo el día no respetándonos, esto sería un caos, viviríamos todos tullidos y golpeados porque estaríamos todos maltratados por nuestras palabras. Entonces el respeto nos pone límites de buena convivencia que nos ayuda a poder ir adelante. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo se manifiesta ese respeto? Amen a los hermanos, teman a Dios y respeten al rey. Quiere decir, respeten a las autoridades que Dios nos puso. El presidente de turno que tenemos aquí no tiene mi simpatía, lo confieso.
el presidente de turno de Estados Unidos tampoco tiene mi simpatía. ¿Pero qué me pide la palabra? Que los respete. No está hablando de simpatía, está diciendo que lo respete. Ahora, yo podré estar de acuerdo o no con sus cosas, con lo que hagan, pero yo definitivamente tengo que respetarlos. Y a veces el respeto tiene que ver con la manera en que hablamos. Y yo digo, pero esta persona no está aquí con nosotros, delante de nosotros. Es cierto, no está delante nuestra, pero tenemos que hablar de una manera correcta. Tenemos que hacer lo que nos toca de una manera correcta. Ustedes saben que yo sufro el yugo que sufren muchos de ustedes con Hacienda. Y cada vez que me llega una cartita, ¡ay! Tengo ganas de que me salga el viejo hombre y las viejas palabras que uno utilizaba, ¿verdad? Y Dios me dice, respeta. Tienes que pagar tributo, paga el tributo. Tienes que pagar lo que sea, págalo. Respeta. Porque hay veces que entramos en un bucle y hay veces que no hablamos mal, pero entramos en un bucle de quejabanza muy malo y entramos en un bucle de queja, que lo que hace es ir precisamente en contra del respeto, en contra de decir, bueno, mira, si Dios los puso ahí, Dios los puso por algún motivo, si Dios puso las autoridades, por algo están, y uno tiene que seguir las reglas. Y al final, si no me gustan las reglas de este país, tengo que irme a otro. Entonces, pero si vivo aquí, tengo que aceptarlo. Y tengo que aceptarlo de buena gana, no de mala gana, para que, claro, eso no significa que no voy a tener mis estrategias legales de pagar menos impuestos. Hermano, estrategias legales de pagar menos impuestos están bien, mientras que usted esté dentro de la legalidad. Ahora, intentemos quitar de nuestro corazón ese peso, ¿verdad? ¿Qué más? Miren, dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Miren, la única cosa que usted puede no hacer o lo único que está autorizado a hacer para no seguir la voz de una autoridad es cuando una autoridad le está pidiendo algo que atenta directamente contra la palabra de Dios. Por ejemplo, si una autoridad me dice, no predique el Evangelio. Yo, no voy a predicar. No, la palabra de Dios me dice, tengo que predicar. Entonces yo voy a predicar. Por más que una ley me diga que no. Porque la ley de Dios está primero y la ley de Dios no atenta directamente contra la ley de los gobiernos, sino que es la ley de los gobiernos muchas veces que atenta contra la ley de Dios. Entonces, ¿por qué pago impuestos? Primeramente pago impuestos porque la Biblia me enseña a pagar impuestos. Entonces, si Jesús pagó impuestos, yo también tengo que pagar impuestos. Ahora, la Biblia no determina cuánto impuesto, la Biblia dice paga los impuestos. Entonces, si el gobierno de España estipula estos impuestos, yo tengo que pagar los impuestos que estipulan. Ahora, la palabra de Dios me dice evangeliza, habla de Dios. Y si la ley de un gobierno me dice no hables de Dios, yo sé que la ley de Dios prima por encima de la ley de ese gobierno. Ahora, lo que yo sí tengo que ser es astuto. Yo no me voy a plantear delante de un país, frente al sede de gobierno de ese país, con una pancarta, dejen predicar a los cristianos. Porque yo sé que eso no va a funcionar, es más, me van a meter preso. Yo tengo que ser astuto y tengo que saber cómo moverme en medio de ese sistema para poder cumplir aquello que Dios me ha hablado. Ahora, nosotros, fuera de ese contexto extremista, la palabra de Dios nos enseña que si todas las leyes que nosotros tenemos son buenas, las tenemos que seguir. Por ejemplo, otra ley que no vamos a seguir es la ley del aborto. Lo tenemos clarísimo, porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el creador de la vida, Dios da vida, que el asesinato es pecado. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Entonces, esa ley yo no la apruebo, ni la vivo, ni la aplaudo, ni hago nada. Sin embargo, hay otras leyes que están que sí tengo que seguir. Si hay un stop ahí en la esquina y yo estoy conduciendo, yo tengo que obedecer esa ley y tengo que parar en el stop. Porque es muy probable que si no lo obedezco, puedan haber consecuencias. Entonces uno tiene que saber que las leyes están puestas por nuestro bien, no para nuestro mal, y nosotros tenemos que seguirla. Y si por algún motivo no nos gusta, bueno,
o trabajamos como sociedad para cambiar las leyes que no nos gusten, o definitivamente las acatamos. Pero nosotros tenemos que aprender a seguir toda autoridad. Miren esto, recuérdenle a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. ¿Te das cuenta cómo hay una teología bíblica que nos anima a ser personas, a ser buenos ciudadanos, a ser ciudadanos de buena convivencia en nuestra sociedad y no aquellos que generamos conflictos, que andamos peleándonos con todo el sistema? Hermanos, con lo único que tenemos que pelearnos con el sistema son con las cosas que contradicen la palabra de Dios. Pero con las cosas que no contradicen la palabra de Dios, tenemos que seguirlas y tenemos que seguir adelante. Lo siguiente que habla la palabra de Dios, a los pastores, darle honra a los pastores. Es complicado porque yo soy pastor y tengo que hablar de alguna manera de algo que tiene que ver conmigo, pero quiero dar la visión bíblica de lo que la palabra nos dice. Recuerden que yo comencé esto, que a veces cuando está el tema de la honra hay dos extremos, o a veces es el extremo de que precisamente no se le da honra a las autoridades y precisamente decimos, bueno, este es tu rol, cúmplelo y está bien, tú tienes que cumplirlo. O el otro extremo es los pastores que toman todos los versículos y reclaman más que nada un bienestar económico. No, me tienen que dar tanto y cuánto y hacer esto y económicamente tengo que estar así, y que se desvirtúa totalmente, que no tiene nada que ver con lo que nos enseña la palabra. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra sobre la honra a los pastores. Y uno de los versículos que hay dice, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. La palabra de Dios dice, acuérdense de esos pastores. Acuérdense de ellos. Júzguenlo por su buen momento, no por su mal momento. Acuérdense de todo lo que recibieron de ellos. Por ejemplo, un ejemplo práctico de esto fue cuando mis suegros que plantaron las iglesias en Jaén, y ya por algún motivo mi suegro estaba en Argentina, mi suegra estaba aquí en España y con una pensión mínima, y le pasó la iglesia a otros pastores. Me pidieron a mí que un poco les ayudara en la transición. Y yo les dije, ¿y hay algún tipo de ayuda económica están pensando para ellos, o por lo menos para Marta que está aquí? Bueno, no lo habíamos pensado. La palabra nos dice, acuérdense. ¿Por qué? Porque en la época que ella invirtió su vida aquí, no era la época que se pensaba lamentablemente en la jubilación de los obreros. No era la época era aquella época que uno dejaba todo, se iba con sacrificio a un país y el Señor ya proveerá y veremos. Y muchas veces no había dinero ni para pagar la luz de un local, mucho menos para darle. Entonces el obrero daba lo mejor de su vida y se entregaba años de años nutriendo la vida de otra gente. Y de repente cuando llegaba el momento de la jubilación, la persona tenía pesitos, tenía el mínimo para vivir. La honra que nos enseña, acuérdate de aquella persona que invirtió en ti, acuérdate de aquella persona que te dio de lo bueno de su vida y que hay cosas buenas que han ocurrido ahora en tu vida, fruto de eso. Vamos a honrarle. Y qué gozo me dio que ellos decían, no, es cierto, vamos a estipular un dinerito para completar su pensión, para que tenga un dinero digno en su vejez, para que pueda vivir. Y eso a mí me emocionó tanto, porque eso habla de una honra en la práctica. ¿Se está llenando de oro mi suegra fruto de esto? No, ¿qué se va a estar llenando de oro? Está viviendo con dignidad. Y esa es la palabra, vivir con dignidad. Que nosotros podamos asegurarnos que nuestros pastores están viviendo con dignidad, que están viviendo bien, que no les falta lo mínimo, que no estoy hablando que le compren, por favor, no estoy hablando que le compremos un Rolls Royce, que le compremos una televisión de 100 pulgadas, que le tengamos... No, estamos hablando, ¿están teniendo una vida digna, cubierto al mínimo?
Y si no es así, ¿cómo nosotros como iglesia podemos cubrir el mínimo para ayudarles a que ellos puedan tener una vida donde no estén con la cabeza desenfocada en intentar solventar para su familia y que fruto de eso el cuidado de la gente o la predicación de la palabra o la enseñanza o las cosas estén totalmente descuidadas? Ahora, cubiertas las necesidades básicas, si alguien quiere darle más porque tiene y porque desea, no porque es reclamado, y esa es la diferencia. Hermanos, yo no puedo pararme delante de ustedes y reclamarles y decirles, denme en esto, denme en lo otro, denme aquí o denme allá, porque no sería bíblico. Lo bíblico es que la congregación tiene que acordarse. Y como gracias a Dios, mi esposa y yo vivimos de nuestro salario, la congregación aquí nos da una pequeña ofrenda. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario y nos dan una pequeña ofrenda para honrar esa palabra, lo cual nosotros agradecemos, es una bendición y le estamos muy agradecidos de todo corazón. Pero nunca ningún líder, ningún pastor, nadie puede pararse y decirle, hermano, usted tiene que darme tanto, cuánto. Y es así, usted tiene que honrarme, deme su auto, hónreme y regáleme su auto. Hermano, eso no es bíblico. Hónreme y págueme unas vacaciones. Eso no es bíblico. Ahora, si fruto del discipulado, de que hemos invertido vida en usted, un día usted crece, le va muy bien, no tiene deuda, está fantástico, y un día usted dice, Dios me puso en mi corazón pagarle un billete de avión. Bueno, si Dios le puso en mi corazón, yo lo recibiré, hermano. Pero distinto es que yo lo reclame. Eso es lo que no debemos de hacer y eso es lo que yo le animo a usted en el nombre del Señor. Nunca acepte ninguna imposición económica que ningún pastor o líder le quiera imponer, porque eso no es bíblico, de ninguna manera. Lo bíblico es que la congregación vela por su líder para que viva de una manera digna. Y todo lo que va por encima de la dignidad es voluntad de su corazón. Y la voluntad es voluntariosa, no es demandada, ¿verdad? Entonces, ese es un principio bíblico. Otro principio bíblico que hay detrás dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con los otros. ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios le está diciendo aquí a la congregación en base a un pastor? Le está diciendo, gente, miren, ellos trabajan arduamente entre ustedes. Trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación, guía espiritual. Entonces, en base a eso, reconozcan eso, ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo prácticamente, gente, valoren a los pastores. No estamos hablando de que si la obra que hacen es la mejor obra. Está diciendo, ellos hacen una obra ardua para que a ustedes les vaya bien. Ellos están esforzándose para darle orientación espiritual. Valórelo, valórelo. Téngale respeto, téngale amor. Entonces yo he aprendido que yo puedo estar en desacuerdo con un líder, con un pastor, pero eso no tiene nada que ver mi amor o mi respeto, o valorar lo bien que ha hecho. Entonces yo he aprendido que muchas veces no tiene nada que ver con estar de acuerdo, tiene que ver con las actitudes bíblicas que Dios me pide. Y uno puede estar en desacuerdo, pero con actitudes bíblicas, o estar en desacuerdo con la carne. Es mejor estar en desacuerdo con actitudes bíblicas. Pero si no estamos en desacuerdo, que qué mejor que mejor, respetemos, valoremos, hagamos. A veces es complicado para uno, y más que nosotros que tenemos este modelo de integración de trabajo y fe, cuando un pastor tradicional está a tiempo completo para lo que sea que la iglesia necesita. Entonces, un pastor como nosotros, un servidor, tenemos que distribuir tareas entre otra gente
para que todo pueda salir adelante, porque es la manera que nosotros lo hacemos, es la manera que podemos hacerlo. Entonces, yo sé que hay veces que el trabajo mío no se nota, porque claro, yo sé que no llamo a todo el mundo cuando no viene, yo sé que no ando detrás de cada detalle, pero sí es cierto que no ha habido crisis personal de cada miembro de esta iglesia donde yo no he estado presente. Gastando tiempo, gastando horas, gastando amor, gastando cuidado. Y muchas tareas que uno realiza que ni se ven, que sencillamente están ahí. Yo a veces le digo, es cierto que es difícil tener todos los domingos toda la gente que viene a esta iglesia, ¿no? Si los tuviéramos a todos, estaríamos aquí un montón de gente. Y a veces uno tiende a medir por los domingos. Pero recuerde que lo que se ve y lo que no se ve, comenzó todo en nuestra casa con 3 parejas reunidas 8 años atrás, ¿verdad? Cuando nuestros hijos eran de la edad de los hijos de Luke, ¿verdad? Ahí, chiquititos. Y que poco o mucho lo que hay hoy es el resultado de ese trabajo a lo largo de los años. Entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Dicen, hey, quizás es cierto, podrá haber cosas que me guste más de esta iglesia o de la otra, o me hubiese gustado que cosas que hay en otra iglesia estén aquí y de repente no están, o me gustaría un montón de cosas, pero la palabra de Dios dice, gente, sencillamente recuerden esto, sus líderes, sus pastores, trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual, así que ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor. ¿Saben qué es realmente lo que le da empuje a nuestro corazón? Que ustedes nos respeten y que ustedes nos den amor. Eso es realmente lo que empuja el corazón de un pastor. Cada vez que ve que la congregación le respeta, le demuestra amor, y como digo, no significa estar de acuerdo, porque estar de acuerdo no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Entonces, yo le animo, y le animo a los que están mirando acá por internet la predicación, que donde sea que usted esté, demuéstrele respeto y amor a su pastor. Eso es lo que más necesita un pastor para poder seguir yendo adelante y para que su llama esté siempre encendida. Lo siguiente que nos dice también la palabra es, los líderes que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¡Wow! Y la palabra de Dios acá está hablando claramente, otras versiones dicen de doble salario, de doble, aquí sí está hablando de tema económico. Y está hablando, gente, tengan bien cuidado a sus pastores, que no les falte nada, prácticamente es lo que está diciendo. Pero en el caso mío, lo que más me impacta y me alegra que Pablo esté enseñando acerca de esto, es especialmente lo que se dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Tú sabes que el rol principal de la iglesia primitiva, de los líderes de la iglesia primitiva, eran discipulado, predicación, enseñanza y oración? Era eso lo que hacían los apóstoles y era eso lo que hacían los pastores de las iglesias en aquel momento. ¿Qué pasa? Con el paso del tiempo, a medida que la gente se fue dedicando tiempo completo al pastorado, la lista de esas 4 cosas empezó a crecer, a visitación, a gestión de la iglesia, a esto, a lo otro. De repente, de esas 4, hay 20, 25. Entonces, yo quiero que usted sepa que mi rol en esta iglesia, que está acá, es la predicación y la enseñanza. ¿Eso significa que no cuido gente? No. Significa que tenemos un modelo de ancianos. Y ese es el modelo que nosotros tenemos para llevar a la iglesia. Entonces tenemos a Pamela y Alejandro, tenemos a Chichi y Alejandra, y tenemos a Marco y Fabiana, que están de invitados por un tiempo para colaborar con algunas cosas, ¿verdad? Entonces dividimos las tareas de la iglesia entre todos nosotros para poder llevar a la iglesia de la mejor manera. Y el rol que me toca a mí, yo proveo liderazgo, proveo predicación, proveo enseñanza. Y también
proveo, cuando hay crisis, ayudar a la gente a enfocar cómo esa crisis tiene que ser resuelta con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, con los criterios bíblicos. Ahora, intento dedicarme también a la oración lo más que puedo e intento también hacer discipulado lo más que puedo. Ahora, hermanos, tenemos roles divididos y eso está bien, porque es la manera que todos nosotros trabajando podemos llevar esto adelante. Entonces yo, de alguna manera, lo que dice la palabra de Dios con todo esto, está bien que el pastor se dedique a la enseñanza y a la predicación. No tenemos que juzgar eso. Lo que tenemos que hacer es que si hay más necesidades, el buen pastor se dedica a que todas las demás necesidades de la iglesia estén suplidas por medio de personas que puedan colaborar o cumplir con esas tareas. Y los pastores que se dediquen a eso, está bien que sean cuidados por la iglesia y que sean remunerados por la iglesia. No hay ningún problema por eso y es una bendición que eso se haga. Lo que, de nuevo digo, lo que no puede hacer un líder es reclamar, pedir, exigir precisamente que sea esto o lo otro. Y por último, dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir que cada persona tiene que ser honrada de acuerdo al don que Dios le ha dado para ejercer. Si Dios le ha dado a usted el don de servicio y usted está sirviendo, tenemos que fortalecer, animar, aplaudir, tener palabras de afirmación sobre el don de servicio suyo. Dios le dio a usted o a mí un don de predicar y Dios utiliza ese don. Eso tiene que ser animado, fortalecido, aplaudido. ¿Cómo no reconocer que el pastor Enrique tiene un don de predicación formidable? Claro que sí, lo afianzamos, lo afirmamos, lo animamos, lo aplaudimos, lo disfrutamos y lo reconocemos, ¿verdad? ¿Cómo no reconocer muchos de ustedes que tienen dones tan lindos? Lo hacemos. Entonces, muchas veces lo que quiero decir es que hay veces que al pastor lo medimos por la lista de 25 cosas que hay veces que ni Jesucristo entre nosotros podría llevarlas a cabo, cuando la Biblia nos enseña que la manera de medirlo es que por el don que tiene, que lo esté ejerciendo. Y esa es la manera de medir realmente la eficacia de un pastor o no, más allá, bien, vuelvo a repetir, que si hay necesidades en la iglesia, es responsabilidad del pastor asegurarse que todas las necesidades estén suplidas por medio de poner las personas correctas en esa necesidad a seguir adelante. Muy bien, terminamos este tema. Vamos al otro. A los hermanos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, conocidos. Miren lo que dice este versículo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Entonces, la honra es interesarte por los intereses de las personas que están a tu lado. No importa en el ambiente en el cual te muevas, preocúpate por los intereses de los otros como si fueran tus propios intereses. Y eso es honrar. Traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes, dijo Jesús en Lucas 6:31. Eso es tremendo. Y Dios nos pide que tengamos ese tipo de actitud el uno con el otro. Den a todos el debido respeto. Amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al Rey. Quiere decir que en todo ambiente que yo me mueva, tengo que dar ese respeto. Muy bien, a nuestros padres. Miren esto es tremendo. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Honrar a nuestros padres es obedecerlos cuando somos menores, es cuidarlos cuando somos adultos, es tenerlos en consideración, es no tenerlos en el olvido, es saber cómo velar por sus necesidades en las distintas etapas de la vida
La palabra de Dios nos pide eso. Y no importa que estemos al otro lado del mundo, nosotros podemos estar pendientes de nuestros padres, ¿verdad? Tenemos que saber que no es solo querer a nuestros padres, porque muchas veces nosotros decimos, pero yo quiero a mis padres. Estamos hablando muchas veces de emoción, del corazón. Pero ¿saben qué? He aprendido que no es solo querer a nuestros padres, es también valorarlos. Es poner en valor lo que han hecho por nosotros. Es entender su realidad en el contexto. Muchas veces hemos sido duros con nuestros padres porque solo hemos analizado lo que me hicieron o lo que me dejaron de ser. Valorar significa que entiendo el contexto en el cual mis padres se han movido y entendiendo de dónde ellos han venido, entendiendo su historial, entendiendo sus aciertos y sus errores, entendiendo cómo ellos también fueron formados en sus propias familias, es poner en valor lo que han hecho y lo que no han hecho. Porque de repente algo, es como la ofrenda de la viuda. Una ofrenda, una circunstancia como esa, en un contexto de mucho dinero, sencillamente quien ve dinero, ve, esta mujer dio poquito dinero. Porque lo que están contando es dinero. Pero quien pone valor en contexto y entiende las realidades en contexto, como lo hizo Jesús, ve que el punto no era dinero. El punto era, miren esta mujer que no teniendo absolutamente nada, trae todo lo que tiene. Jesús está viendo entrega. Jesús está viendo sacrificio. Jesús está viendo cómo hay una mujer que amaba tanto a Dios que se esforzó en dar todo lo que tenía, mientras que otros daban una sombra. Entonces, mientras que unos miraban dinero, Jesús estaba viendo la entrega. Yo te quiero animar que con tus padres tú hagas lo mismo. Porque muchas veces nosotros estamos viendo nomás acciones A o B, blanco o negro, fue o vino, habló o calló, hizo o no hizo. Mientras que nosotros tenemos que aprender a valorar en contexto. ¿Qué es lo que en contexto nos han dado o no nos han dado? ¿O por qué lo han dado o por qué no lo han dado? Y eso es honrar a nuestros padres. Cuando empezamos a poner en valor. ¿Tú sabes que yo dejé de reclamarles cosas a mis padres? El día que yo entendí en contexto esto, entendí en valor lo que ellos me habían dado. Porque yo miraba lo que no me habían dado. No me dieron esto, no me dieron lo otro. Y de repente Dios me dijo, Mauricio, pon en valor. Ponían un plato de comida con dignidad todos los días en tu mesa. Te enseñaron a trabajar. Te dieron el valor del trabajo. Te enseñaron a empezar de nuevo vez tras vez tras vez, a pesar de que las cosas fueran mal. Eso es poner en valor. ¿Cómo no voy a honrar a mis padres? ¿Cómo no los voy a cuidar? ¿Cómo no voy a asegurarme que ellos tengan un plato de comida también todos los días? Porque ellos lo hicieron conmigo primero. Entonces yo quiero animarte que no sea solo decir, yo los quiero. Que sea también valorarlos, poner en contexto. Y si tú no tienes ahora a tu papá y a tu mamá vivos contigo, puedes honrar su memoria agradeciendo a Dios por sus vidas y también cuando tú transmites a otros las lecciones que aprendiste de tus padres, estás honrando la memoria y la enseñanza que ellos te han dado. Y transmítelo con autoridad y con amor. Pero también tenemos que saber que cuanto más rechazamos a nuestros padres, más nos parecemos a ellos. ¿Verdad que sí? Cuanto más los rechazamos, más nos parecemos a ellos. Entonces tenemos que aprender a honrarlos y a disfrutar de la relación con ellos para poder con objetividad y amor separar las cosas que me ayudan de las que no, las que me son buenas de mis padres de las que no. Pero también esto nos tenemos que saber. Cuando no honramos a nuestros padres, modelamos para nuestros hijos deshonra. Entonces lo que estamos haciendo es mostrarle a nuestros hijos que la manera de tratarme a mí cuando yo sea veterano es como yo estoy tratando ahora a mis padres. Y lo que estoy haciendo es generar un círculo de deshonra que no es ninguna bendición
Y lo que estoy haciendo es enseñarle a mis hijos que cuando yo sea grande me tienes que descuidar, está bien que me hables mal, está bien que me destrates, está bien no cuidarme, está bien no velar por mis necesidades, está bien que tú en tu casa y yo en la mía, está bien todo eso. Entonces, ¿cómo nos aseguramos nosotros una buena vejez con nuestros hijos? Modelando a nuestros hijos una buena honra y una buena vejez de nuestros padres, de nuestra mano. ¡Wow! ¡Qué enseñanza esa!, ¿verdad? ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos enseña de la honra a un nivel que es impactante para nuestra vida en el día a día? Otro detallecito más. Si no honras a sus padres, te estás deshonrando a ti mismo. Porque al final del día, esa deshonra que tú das te vuelve y te estás deshonrando a ti mismo. Y sus hijos en el futuro lo tratarán a usted como usted los trata a ellos ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir porque quiero terminar esta partecita. Tenemos que honrar a nuestros hijos. Nosotros como padres también tenemos que honrar a nuestros hijos. Dice este salmo que me encanta: he aquí herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, yo sé que todos nosotros tenemos que tratar a nuestros hijos, tenemos que educarlos. Y muchas veces cuando estamos en la etapa de niñez y adolescencia hay muchos desafíos, ¿verdad? Pero lo que no puede faltar es la estima. La estima tiene que estar a lo largo de toda la vida. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cómo es tangible para nuestros hijos nuestra estima? ¿Y de qué manera podemos traducir la estima de una manera que ellos la palpen, que ellos la sientan? Yo sé que quizás hay cierta edad en la vida que ellos la estima le pasa por el costado. Tú lo estás estimando y es como que ellos no la ven. Pero va a llegar un día, tú no te canses de hacer el bien. Porque va a llegar un día, porque todos estuvimos ahí. ¿Quién de nosotros que ahora somos adultos no dijimos en algún momento: wow, cómo no valoré en su momento, cómo no aplaudí en su momento, cómo no aprecié en su momento, cómo no me di cuenta? ¿Verdad que sí? Y no por eso nuestros padres dejaron de hacer el bien con nosotros. Hagamos el bien. Algún día les caerá la ficha, algún día lo verán. Pero que nosotros podamos tratar con estima, que podamos tratar con cuidado y ver de qué manera es tangible para ellos, ver de qué manera se traduce esa estima en el día a día, en sus vidas, porque cada hijo es distinto. Entonces que nosotros podamos hacerlo de una manera que sea bendición. Y por último, honrar a Dios, y con esto quiero cerrar. ¿Podemos deshonrar a Dios? Oh, sí, de muchas maneras. Obviamente, pecando, en desobediencia, es la manera más visible y la más palpable. Pero hay una manera de deshonrar a Dios que es sutil, que no nos damos cuenta. Miren lo que dice este versículo. Si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto. Bueno, no ejecutar los mandamientos e invalidar el pacto es lo más visible. Es la desobediencia, es el no agradar a Dios. Pero hay algo que comienza en el corazón y es la desdeña por sus decretos. Es la desdeña por la palabra. Es decir, la palabra lo dice, sí, lo dice, pero yo no lo aplico tan al pie de la letra. No, sí, la palabra me dice, no, sí, pero yo no la sigo tanto. Yo no estoy de acuerdo con ese versículo, no lo aplico. O en nuestra alma, menospreciar sus estatutos. Yo quiero esto ahora, Señor. Señor, ¿y por qué? ¿Por qué no lo puedo tener ahora? ¿Por qué la palabra no me deja hacer lo que yo quiero? El famoso, no os unáis a yugo desigual. ¿Por qué la palabra me dice que no puedo casarme con una hija de los filisteos? Ah, bueno, tú quieres hacerlo, hazlo. Pero la palabra de Dios es clara.
¿Por qué no puedo irme con un no cristiano? Bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo. Pero la palabra de Dios es clara. Entonces hay una honra que le damos a Dios cuando nosotros apreciamos la palabra de Dios, apreciamos los mandamientos. Cuando sabemos que Dios nos da los mandamientos por amor. Y nosotros honramos a Dios cuando somos recíprocos a su amor y diciendo, Dios, yo entiendo que tu palabra, tus estatutos son buenos para mí. Los honro atesorándolos en mi corazón. Los honro escuchándolos y poniéndolos por práctica. Los honro no desdeñando tu palabra, no tratando la palabra como algo menor o como algo menos, sino atesorando la palabra en mi corazón como algo realmente que es bueno. Hermanos, yo le quiero animar que usted honre a todos, honre a sus hermanos, honre al Rey, honre a Dios. Dios nos pide que hagamos eso. Y cuando nosotros empezamos en un estilo de vida que va por ese camino, nuestra vida es literalmente transformada. Amén. Vamos a dejar por aquí y vamos a orar en este momento, pidiéndole a Dios que nos ayude realmente a poder vivir una vida de honra. Señor, yo quiero pedirte perdón por la honra que me he guardado con alguna gente, Señor. Gente que tendría que estar reconociendo, gente que tendría que estar animando, gente que tendría que estar dando gracias por tantas cosas que han hecho por mí, por mi familia. Señor, perdónanos por las veces que no sabemos dar honra, por las veces que no sabemos dar palabras de afirmación, por las veces que no sabemos cuidar, por las veces que no sabemos proteger, por las veces que no sabemos dar un ánimo en el momento justo o callar para no decir algo que puede desanimar. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a honrar. Ayúdanos a honrarnos entre nosotros como cuerpo, ayúdanos a honrarnos en la familia, cuidar nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos. Ayúdanos a honrarnos en nuestros ambientes donde trabajamos, donde nos movemos, tener esa actitud cristocéntrica que tú quieres que tengamos y ayúdanos, Dios, a vivir de la manera que a ti te agrada, honrándote a ti. Dios, perdónanos cuando hemos desdeñado en nuestro corazón tus mandamientos, cuando hemos menospreciado en nuestra alma tu palabra. Perdónanos por eso, Señor, porque te hemos faltado la honra. Yo te quiero pedir que nos ayudes a honrarte tal cual como tú quieres, amando tus mandamientos, no menospreciando tu palabra, Señor, y realmente anhelando agradarte, cumpliendo tus estatutos y siguiendo tu palabra como tú nos has pedido. Señor, bendice nuestra vida, te pido que nos guíes en el día de hoy, en todo lo que estamos haciendo y en todo lo que vendrá, y danos una semana fructífera en nuestros trabajos, en todo lo que tenemos que hacer, y bendícenos realmente de acuerdo a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.